Bueno, vamos a arrancar con el texto La ideología alemana y vamos a decir entonces, a repetir, que es un texto en coautoría entre Marx y Engels, que es un texto escrito entre los años 1845 y 1846, ya en el exilio, después de algunas experiencias. Hicimos en la introducción un poco una cronología de las obras de Marx para poder mostrar por qué este texto es un punto de inflexión. Nosotros en el práctico, y es la bibliografía de la materia, trabajamos con las primeras 100 páginas de este texto, en realidad un poquito menos, son las primeras 90 páginas en realidad, que Marx y Engels dedican a Feuerbach. ¿Sí? Feuerbach, que ya planteamos quién es, que es un joven hegeliano que, digamos, tiene en su haber discutido con Hegel dos cuestiones fundamentales. Una, haberle planteado que Hegel se equivoca cuando habla de la filosofía y plantea que el hombre, el ser humano, podríamos decir, es solamente conciencia, porque Hegel se olvida, dice Feuerbach, que el hombre también es cuerpo, que el hombre también es naturaleza. Y ahí entonces hay una beta materialista que presenta Feuerbach, que es muy interesante y que habilita a pensar al resto de los jóvenes hegelianos otra dimensión. Y la otra cuestión que también planteamos bastante ampliamente en la introducción es que Feuerbach le critica a Hegel su noción de enajenación como un proceso de enriquecimiento de la conciencia humana, porque él lo que le va a decir es el proceso de enajenación religiosa, en el caso que Feuerbach trabaja, no es un proceso de enriquecimiento, lejos de ser un proceso de enriquecimiento, es una pérdida. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque los hombres, la humanidad, crea a Dios a imagen y semejanza, pero imagen y semejanza del conjunto de la comunidad, no de cada individuo. Entonces, ¿qué le pasa? Como cada individuo se siente, cada ser particular se siente finito, imperfecto, incompleto, ¿no? Entonces necesita buscarse en ese Dios que es infinito, que es perfecto, y entonces, ¿qué hace? Solamente mostrarle a la persona, al ser humano, que es incompleto y cuánto le falta para hacer la perfección. Pero lo que sostiene Feuerbach en ese punto es que lo que ocurre es que el hombre, que es el sujeto, pasa a ser el predicado de una entidad creada por él que comienza a ser el sujeto. Es decir, Dios es el sujeto, el hombre es el predicado, cuando en realidad debería ser al revés. Y este proceso de pérdida podría recuperarse al hacer consciente, ¿sí? Hacer consciente, una acción que es hacer consciente que entonces Dios es el conjunto de la humanidad, es el ser genérico, porque el ser genérico, ¿sí? La esencia del hombre, está esa perfección, esa infinitud, ¿sí? Es decir, una individualmente, hay un montón de cosas que no puede hacer, pero la humanidad las ha hecho, ¿sí? Es decir, esa infinitud está en la humanidad, mientras une individualmente, es finito, ¿sí? Es decir, tiene un límite, la humanidad seguirá existiendo. Esta es la crítica que Feuerbach le hace. Y en realidad Marx y Engels también, pero fundamentalmente Marx, estuvo muy de acuerdo durante mucho tiempo con Feuerbach. De hecho, muchos autores sostienen que todavía para los manuscritos de 1844, donde Marx plantea y cuestiona y problematiza, digamos, lo que llamamos la segunda forma de enajenación profana, que es la enajenación en el trabajo. En realidad, muchos autores, repito, sostienen que Marx, todavía es feuerbachiano, que realiza una crítica a Hegel, ¿sí? En el tercer manuscrito, efectivamente realiza una crítica a Hegel, pero parándose con Feuerbach. ¿Sí? En el 43 seguro lo era también, cuando dice, bueno, la crítica de la religión está acabada en Alemania, ¿verdad? Digamos, hay un reconocimiento de Marx hacia Feuerbach muy grande, ¿sí? Hasta este texto que es la ideología alemana, ¿sí? Decíamos, hay una especie de lógica, entre muchas comillas, que desarrolla Marx, que es, bueno, primero es
amigo, porque fue compañero, porque le tiene mucho aprecio, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. Vamos a leer una pequeña nota, una carta que Marx le manda a Feuerbach, que le tiene mucho aprecio, pero después hay algo que lo pone en crisis con ese aprecio, con la concepción que tenía este autor, y bueno, rompe, ¿sí? Que es lo que efectivamente hace conjuntamente con Engels en este primer capítulo de la ideología alemana. Ahora bien, en realidad la ideología alemana tiene 600 y pico de páginas, en realidad con todas las notas y las tesis sobre Feuerbach, casi 750, con lo cual, digamos, toda la discusión no es con Feuerbach, sino también con otros jóvenes hegelianos. Va a discutir con Bauer, a quien va a llamar San Bruno, va a discutir con Max Stirner, que después vamos a volver sobre este punto, porque le dedica unas 350 páginas de estas casi 750 que tiene, es decir, nadie le dedica a otra persona tanta cantidad de páginas si no fuera por algo importante, ¿sí? Es decir, con otro joven hegeliano va a discutir. Y por último, va a discutir en la tercera parte, a partir de la edición que nosotros trabajamos, de la página 543, con el verdadero socialismo, digamos, con el socialismo, con algunos exponentes del socialismo hasta ese momento, ¿sí? Que él pone a Stirner, a Saint-Simon en ese punto, y también con Karl Grun y algunos otros socialistas, alemanes, franceses, belgas, ¿sí? Es decir, discute con otros autores. Pero lo que ha trascendido, no es que es lo que ha trascendido, porque en realidad nosotros sabemos que es un manuscrito que queda, entre comillas, a la crítica roedora de los ratones, dicho por el propio Marx en 1858, que no se publica en la vida de ellos, sino en 1932, como un trabajo que lleva adelante Riazanov, que también lo mencionamos la vez pasada. Pero ¿por qué es tan importante esta crítica que le hace a Feuerbach? Bueno, primero, probablemente porque era feuerbachiano, es decir, porque había aceptado, digamos, la crítica que Feuerbach le hacía a Hegel. Nota al pie, la crítica que Feuerbach le hace a Hegel le cuesta su cátedra en la universidad, y después a Bauer la crítica que le hace a Hegel también le cuesta su cátedra en la universidad, con lo cual Marx no va a ser docente universitario. Esto también es importante decirlo. Marx no es un autor que produzca para la academia. Marx entra muy tardíamente a la academia, ya en el siglo XX, esto después en todo caso lo podemos también comentar. Y la crítica entonces que le hace a Feuerbach es una crítica muy sustantiva. Después vamos a tratar también de problematizar alguna lectura, alguna hipótesis de qué es lo que mueve a Marx, también a Engels, pero fundamentalmente a Marx, a hacer esta crítica a Feuerbach. Es decir, si hay algún otro, un diablo que mete la cola, podríamos decir que es un poco una hipótesis de lectura que tenemos algunos compañeros en la cátedra. Entonces, la crítica es muy sustantiva porque es justamente donde Marx y Engels van a plantear si se quiere, giro, este punto de inflexión materialista al hablar de la concepción materialista de la historia. Pero vamos a prestar mucha atención a qué llamamos o qué decimos, qué queremos decir cuando decimos materialismo. En esa carta que les mencionaba, que le escribe Marx a Feuerbach el 11 de agosto de 1844, digo, solamente para ejemplificar que le tenía mucho respeto, le escribe: muy respetable señor mío, es una carta de Marx a Feuerbach, aprovechando la ocasión me tomo la libertad de enviarle un artículo mío en el que trato de algunos elementos de mi filosofía crítica del derecho. ¿Sí? Es el texto que consideramos, ¿se acuerdan? En la introducción que publicó en los Anales Franco-Alemanes. Terminé hace ya tiempo este trabajo, pero después lo revisé a fin de hacerlo inteligible a todos. No concedo gran importancia a dicho artículo, pero me congratulo de poder testimoniarle el inmenso respeto y cariño, permítame utilizar esta palabra, que siento por usted. Sus obras, Filosofía del Futuro y Esencia de la Fe, a pesar de su pequeño volumen, tienen más importancia
que toda la actual literatura alemana en su conjunto. Fíjense la consideración, ¿no es cierto? Y continúa Marx. En dichas obras, usted, no sé si con intención, un poco pedante, ¿no? Marx, ha dado al socialismo una base filosófica y es así precisamente como los comunistas lo comprendieron al instante. La relación de la gente con la gente, el concepto de género humano, repito, ¿no? Esto lo escribe Marx a Feuerbach, la relación de la gente con la gente, el concepto de género humano, trasladado del mundo de las abstracciones a la tierra en que vivimos, que es sino el concepto de sociedad, ¿sí? Es decir, el concepto de género humano, Marx lo toma como sociedad. Vamos a ver qué pasa con ese movimiento en la ideología alemana particularmente, ¿no? Es decir, es un gran lector de Feuerbach y lo reconoce fuertemente. Voy a leer un poquito más porque me parece que vale la pena. Bueno, dicen que efectivamente es una teoría materialista que de gran utilidad para el socialismo, ¿no? Lo que acabamos de leer, Marx ya está en Francia, un autor como Michel Louis, que yo les mencioné la vez pasada que podían leer el libro La teoría de la revolución del joven Marx. Bueno, más o menos que sostiene que, bueno, cuando Marx va a Francia, conoce al movimiento obrero y esto le permite, digamos, dar un salto cualitativo en su teoría. A nosotros en general nos cuesta creer en esta cosa tan, por lo menos planteada así de manera tan mecánica, pero es cierto que Marx en esta carta, insisto, de agosto del 44, que es contemporánea a la escritura de los manuscritos económicos filosóficos, donde plantea la enajenación en el trabajo, Marx le dice a Feuerbach: hubiera usted tenido que asistir a una de las reuniones de los obreros franceses para persuadirse de la virginal lozanía y generosidad de esta gente extenuada por el trabajo. El proletariado inglés alcanza también gigantescos éxitos, pero le falta la cultura inherente a los franceses. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar los méritos teóricos de los artesanos alemanes residentes en Suiza, Londres y París, aunque es de rigor declarar que los artesanos alemanes son todavía demasiado artesanos, ¿no? La crítica, a la falta de desarrollo alemán. Y sí, de Marx, cito, más en todo caso, la historia prepara a esos bárbaros, entre comillas, de nuestra sociedad civilizada como el elemento práctico para la emancipación del hombre. Algo que ya habíamos planteado, efectivamente, que Marx sostiene en la introducción a la crítica de la filosofía del derecho, pero si prestamos atención a cómo vienen estos dos párrafitos que acabo de leer, la posibilidad de la emancipación del hombre está cifrada ahora en la cuestión del trabajo, o empieza a estar cifrada en la cuestión del trabajo. Entonces vamos a ver qué pasa entre esa idea de esencia genérica o ser genérico, sociedad, trabajo como actividad, ¿sí? Y qué lugar o quién va a ocupar ese lugar de la esencia genérica en la ideología alemana. Eso me parece como un ejercicio súper interesante de hacer. Digamos, por último, en relación a esta carta, que entre esta carta y, digamos, si queremos los manuscritos económico-filosóficos de 1844 y la ideología alemana, Marx y Engels escriben en coautoría La Sagrada Familia, esto también lo habíamos mencionado la vez pasada, que es un texto dedicado a los hermanos Bauer. ¿Sí? A Bruno, en realidad ya le había pegado, entre comillas, con la crítica de la cuestión judía, lo habíamos mencionado también en la introducción, pero acá en la Sagrada Familia es directamente porque lo que le van a criticar es que ejercen la crítica teórica sin pensar en la realidad en la que están sumergidos, ¿no? Entonces también voy a citar textualmente en esta carta a Feuerbach, que le dice: mi viejo amigo Bruno Bauer, que ahora es cada vez más y más extraño para mí, en su periódico crítico, la Gaceta de Literatura, editado en Berlín, ha ofrecido una nueva prueba de lo difícil que le es al alemán salirse de esa unilateralidad antagónica. No sé si habrá leído ese periódico, en él hay velada mucha polémica contra usted, ¿no? Porque en realidad Bruno Bauer y
y Feuerbach hace una crítica desde el punto de vista de la religión a Hegel, ¿no? Pero esta parte me parece interesante porque dice: el carácter fundamental de la Gaceta de Literatura consiste en que la crítica, entre comillas, se convierte en él, en cierto ser trascendente. La crítica, ¿no? La crítica en ser trascendente. Los berlineses, editores de este periódico, continúa, no se consideran personas que se dedican a la crítica, sino críticos que solo por casualidad tienen la desgracia de ser personas. Por eso ellos reconocen únicamente una necesidad real, la necesidad de la crítica teórica. Debido a esto, a personas como Proudhon se les reprocha que parten de esta o de la otra necesidad práctica. Por ello, esta crítica resulta un espiritualismo melancólico y afectado. La conciencia o la autoconciencia se considera casualidad humana, la conciencia o la autoconciencia se considera cualidad humana única. Se rechaza, por ejemplo, el amor, porque para un hombre enamorado su amada es solo un objeto. Abajo este objeto, por esto la crítica cree ser el único elemento activo de la historia, ¿no? Y hace una crítica justamente a la crítica pura. Y ahí acá empieza un movimiento que tiene que ver con la crítica y que tiene que ver también con la realización de la filosofía. Esto nosotros lo dijimos en la introducción que hicimos en la presentación de prácticos, y tiene que ver con eso, ¿no? Con este corrimiento que Marx y Engels están haciendo respecto del idealismo, ¿sí? De los jóvenes hegelianos, que si bien critican a Hegel, que si bien creen que hay que transformar la realidad, siempre lo hacen en el plano de las ideas, ¿sí? Y es en este sentido entonces que digamos, Marx y Engels van a redactar la ideología alemana, ¿sí? Que es queda consagrada, digamos así, como este punto de inflexión materialista y una especie de nuevo punto de partida de la obra de estos autores. En ese libro en realidad, que es la Sagrada Familia, donde critican a los hermanos Bauer, van a defender a Proudhon y también van a defender a Flora Tristán, ¿sí? Otra francesa feminista de la cual ojalá tengamos algún rato para hablar un poquito más adelante. ¿Por qué los defiende? Porque son militantes, porque son obreros, porque parten de necesidades reales, y la crítica que les hace Bauer es, bueno, la verdad es que en sus desarrollos teóricos son bastante pobres porque no parten de la teoría pura. Y no, dicen Marx y Engels, no parten de la teoría pura, parten de las necesidades que tienen los trabajadores, que tienen los obreros, y los defienden. Ahora, un año después de la ideología alemana, se va a pelear también con Proudhon, por ejemplo, en La miseria de la filosofía. Proudhon había publicado un libro llamado La filosofía de la miseria, y bueno, a Marx la verdad es que no le pareció nada bien y también lo va a criticar en el 47. Así que esta lógica, decíamos, de amigo porque luego se torna enemigo es bastante habitual. Pero quedémonos con esta idea de la crítica teórica que le hace a Bauer. En realidad le escribe a Feuerbach y le hace la crítica a Bauer, porque bueno, en la ideología alemana esto empieza a plantearse de este modo, aunque es a Feuerbach a quien le van a pegar primero, digamos, y después también, un poquito por si hubiera faltado algo, se la vuelven a agarrar con Bauer, ¿sí? Igual digamos también de entrada que a Feuerbach le tienen un respeto superlativo. Si ustedes prestan atención, a Feuerbach siempre lo llaman por su apellido, a diferencia de lo que van a hacer con otros jóvenes hegelianos, como acá, ¿no? Que dice mi viejo amigo Bruno Bauer, ¿no? Le dice a Feuerbach, y después va a decir San Bruno, ¿no? Y va a llamar San Max, los va a tratar filisteos, bueno, un montón de formas bastante despectivas, cosas que nunca hacen con Feuerbach. Para arrancar de lleno con el texto siempre me gusta empezar leyendo el prólogo de la obra,
que dice lo siguiente: hasta ahora los hombres se han formado siempre ideas falsas acerca de sí mismos, acerca de lo que son o debieran ser. Han ajustado sus relaciones a sus ideas acerca de Dios, del hombre normal, etc. Los frutos de su cabeza han acabado por imponerse a su cabeza. Ellos, los creadores, se han rendido ante sus criaturas. Corto un cachito de la lectura, y esto es un poco lo que el propio Feuerbach plantea, ¿no? Creamos a Dios y nos rendimos ante Dios. Creamos el Estado, diría Marx, nos rendimos ante el Estado. El trabajo es lo que nos haría humanos, sin embargo nos rendimos ante ese trabajo que nos deshumaniza, ¿no? El propio Stirner, que es uno de los que Marx y Engels critican en este texto, también había dicho, ¿no? La historia de la humanidad es un poco cambiar una figurita por otra, donde teníamos a Dios, ponemos al hombre, donde tenemos al hombre, ponemos al Estado, donde tenemos al Estado, ponemos la sociedad, y él se pregunta, ¿dónde estoy yo? ¿No? Yo que soy, yo que me tengo a mí mismo y soy mi propiedad, digo, Stirner, ¿no? Por ejemplo. Continúo con la lectura. Librémoslos de los fantasmas cerebrales, de las ideas, de los dogmas, de los seres imaginarios bajo cuyo yugo degeneran. Rebelémonos contra esta tiranía de los pensamientos. Enseñémoslos a sustituir estas quimeras por pensamientos que correspondan a la esencia del hombre, dice uno, a adoptar ante ellos una actitud crítica, dice otro, a quitárselos de la cabeza, dice el tercero, y la realidad existente se derrumbará. Como vemos hasta aquí, que es el primer párrafo en la página 11 del prólogo, se hace mucho hincapié en esto de sacarse las ideas de la cabeza, ¿no? Es decir, combatir las ideas que tengo en la cabeza y no necesariamente la realidad, ¿no? Y continúan Marx y Engels. Estas inocentes y pueriles fantasías forman el meollo de la filosofía neohegeliana en boga, que en Alemania no solo es acogida con espanto y veneración por el público, sino que es proclamada por los mismos héroes filosóficos con la solemne conciencia de su revolucionaria peligrosidad y de su criminal inexorabilidad. Un poco lo que decíamos hace un ratito en la introducción respecto de la crítica que Marx le hacía a Bauer en la carta que le mandaba Feuerbach, ¿no? Decir, bueno, el sujeto parece ser la crítica teórica, ¿no? Como que la crítica teórica lleva a algo inexorable, algo revolucionario inexorable que efectivamente Bauer, por ejemplo, creía, ¿no? Y continúa, el primer volumen de la presente publicación se propone desenmascarar a estas ovejas que se hacen pasar por lobos y son tenidas por tales, poner de manifiesto cómo no hacen otra cosa que valar filosóficamente, como las jactancias de estos intérpretes filosóficos reflejan simplemente el estado lastimoso de la realidad alemana. Se propone poner en evidencia y desacreditar esta lucha filosófica con las sombras de la realidad a que el soñador y soñoliento pueblo alemán es tan aficionado, ¿no? Es decir, lucha filosófica, crítica, teórica, ideas, pensamientos, ¿sí? Con eso, ¿qué podemos hacer? Dice Marx, ¿no? Eso es lo que ellos nos están proponiendo. Continúa este prólogo. Un hombre listo dio una vez en pensar que los hombres se hundían en el agua y se ahogaban simplemente porque se dejaban llevar de la idea de la gravedad. Repito, de la idea de la gravedad. Tan pronto como se quitasen esta idea de la cabeza, considerándola, por ejemplo, como una idea nacida de la superstición, como una idea religiosa, quedarían sustraídos al peligro de ahogarse. Ese hombre se pasó la vida luchando contra la ilusión de la gravedad, de cuyas nocivas consecuencias le aportaban nuevas y abundantes pruebas todas las estadísticas. Este hombre listo era el prototipo de los nuevos filósofos revolucionarios alemanes, ¿no? Y ahí termina el prólogo. Estos nuevos filósofos revolucionarios alemanes son los jóvenes hegelianos de los que él forma parte, como ya fuimos señalando repetidas veces, y que bueno, que ahora está dispuesto Marx, también Engels, a saldar cuentas con ellos, ¿no? Es decir, son muy revolucionarios de palabra, podríamos decir, pero en realidad se hacen pasar por lobos, pero no dejan de ser ovejas, ¿no? Y este juego, digamos, con creer que la gravedad es una idea y no algo que ocurre realmente, bueno, es
pensar que por más que, con que uno se saque las ideas de la cabeza sería suficiente para que las cosas cambien. Y este me parece que es un eje, ¿sí? Un eje central. Por más que me saque las ideas de la cabeza, la realidad no va a cambiar, ¿sí? Entonces ahí empieza la crítica a Feuerbach. Y bueno, comienza en la página 15 haciendo una crítica de una supuesta revolución que se produjo en el terreno del pensamiento puro, ¿no? Y empieza llamando ideólogos alemanes a toda esta filosofía heredada de Hegel, digamos, porque en definitiva es una crítica a Hegel, es una discusión con Hegel, pero sin embargo no salen del mismo terreno que Hegel dejó delimitado, que es el terreno de la conciencia, ¿no? Parece que esa revolución no le ha hecho cosquillas a la realidad, podríamos decir nosotros, y esto es lo que Marx y Engels están planteando. Y como esto pasa en el terreno de Alemania, ¿no? Donde la revolución se produce en la cabeza, es una revolución de la filosofía, Marx propone, bueno, ver qué pasa fuera de los ámbitos de Alemania. Y por eso el primer apartado se denomina la ideología en general y la ideología alemana en particular. Y esto es tan interesante porque vamos a ver que hay como un concepto también amplio de ideología y de ideólogos, que no es solamente el que le corresponde a los jóvenes hegelianos que, digamos, pretenden discutir ideas con ideas, sino que en realidad le pasa a una realidad, a una realidad, valga la redundancia, que no se modifica y no se puede modificar solamente a través del pensamiento. ¿Sí? Es una realidad que no ocurre solamente en Alemania, sino que ocurre también en otros lugares, ¿no es cierto? Porque en realidad la cosa sería, disculpen el uso exagerado de la palabra realidad, sería preguntarnos por cómo se puede producir esa transformación, ¿no? Es decir, no solamente quedarnos en el plano de las ideas, sino preguntarnos por de dónde brota, ¿no? O cómo se puede trascender esa realidad si no es con el modo de pensar. Entonces, efectivamente, sostienen los autores que la crítica no se ha salido del terreno de la filosofía, esto es del sistema hegeliano, ¿no? Y que se combaten conceptos con conceptos. Y lo que, por ejemplo, un autor como Ricoeur, que también se los puedo mandar, que es un lector, digamos, de la ideología y de la ideología alemana en particular, lo que plantea es que no habría que indagar en nuevas respuestas o que Marx y Engels no se proponen indagar en nuevas respuestas a ese problema de los conceptos, sino de formular de otro modo las preguntas, ¿sí? Es decir, de formular nuevas preguntas. Y ahí viene lo que los autores plantean, que es que a nadie se le ocurrió preguntar por el entronque de la filosofía alemana con la realidad de Alemania, ¿no? Por el entronque de su crítica con el mundo material que los rodea. Y por eso ellos dicen, nosotros vamos a partir de premisas reales, ¿sí? No de lo que creemos, no vamos a luchar con la ilusión de la conciencia a través de ilusiones, ¿sí? Sino que en realidad vamos a partir de premisas reales. Y cuando decimos premisas, voy a hacer una nota al pie o una observación, no significa que vamos a hablar de cosas puestas a priori exteriores a lo que estamos mirando, sino que en realidad lo podríamos considerar como puntos de partida, ¿sí? Como puntos de partida empíricos, como puntos de partida materiales. Y ahí nomás cuando hablan de las premisas, plantean algo interesante que en realidad luchar contra la ilusión de algo no es sino interpretar de otro modo lo existente por medio de otras interpretaciones. Y acá esto es bien interesante porque va a haber una cuestión con esto de la interpretación, con la cuestión de la representación y con la cuestión de la presentación. Marx y Engels, y sobre todo Marx, y esto lo dijimos en la introducción, lo que sería la primera entrega, digamos, lo que decíamos es que justamente lo que Marx va a hacer en ese punto es bien hegeliano, aunque cambie su punto de partida. ¿Por qué? Porque en realidad Marx no va a representar la realidad, no va a
digamos, a poner en lugar de la realidad otra cosa, que eso no es ni más ni menos que la representación, o sea, poner en lugar de algo otra cosa que lo representa, sino que va a presentar la realidad, ¿sí? Es decir, que van a exponer, vamos a utilizar este término, exponer las cosas tal como se les presentan, ¿sí? El problema es que las cosas no se presentan transparentes, que el modo en que se manifiestan no es necesariamente el contenido que genera esa manifestación. Y ahí es donde viene este problema fundamental. Por eso siempre vamos a tener esta tensión, esta contradicción, esta relación que vamos a tener que establecer entre forma y contenido, que por supuesto iremos profundizando. Pero entonces vamos a partir, o vamos a hablar de las premisas de las que ellos parten, ¿no? De estos puntos de partida empíricos, decimos, ¿no? Y que estamos más o menos por la página 19. Y si nos referimos a estas premisas, a estos puntos de partida, lo primero que van a plantear es que debemos partir de la existencia de individuos humanos vivientes, ¿sí? Esto que en realidad es una verdad de perogrullo para nosotros, digamos, porque a quién se le ocurriría otro punto de partida, bueno, tendríamos que considerar al individuo de carne y hueso, ¿sí? Por supuesto, para Hegel el punto de partida era la conciencia de ese individuo, porque la conciencia era lo que lo hacía hombre y entonces partía de la conciencia. Feuerbach en realidad pone al cuerpo en algún lugar de centralidad, pero finalmente el hombre es hombre porque piensa, ¿no? Digo, en este paso materialista que da Feuerbach, pero se queda ahí como a mitad de camino y entonces también acá empieza la crítica, ¿no? Ella dice, bueno, primero tenemos que partir del hombre de carne y hueso. En segundo lugar, tenemos que considerar que la modificación que experimentan estos individuos en el curso de la historia por la acción de los hombres, ¿sí? Y esto es muy importante porque cambian las condiciones, pero las condiciones también cambian por lo que los hombres hacen respecto de esas condiciones, ¿sí? Es decir, esa realidad, la historia, la palabra historia es clave acá, cambia, ¿sí? Por la propia acción de los hombres. Y entonces uno podría decir, bueno, pero ¿qué es aquello que hace al hombre hombre? ¿No? Y entonces les propongo que leamos un parrafito de la mitad de la página 19, que el párrafo dice lo siguiente, voy a poner los anteojos porque estoy viendo cada vez menos, que dice lo siguiente: podemos distinguir al hombre de los animales por la conciencia, por la religión o por lo que se quiera, pero el hombre mismo se diferencia de los animales a partir del momento en que comienza a producir en itálica, sus medios de vida, paso que se haya condicionado por su organización corporal. Al producir sus medios de vida, el hombre produce indirectamente su propia vida material. Y esto es bien interesante, porque en realidad lo que está diciendo Marx y Engels es el hombre, mediante esta producción, mediante el trabajo, lo que hace es producirse a sí mismo, porque produce su propia vida material. Y sigo un poquito más en la lectura de esa página 19 que dice: el modo como los hombres producen sus medios de vida depende, ante todo, de la naturaleza misma de los medios de vida con que se encuentran y que se trata de reproducir. Este modo de producción no debe considerarse solamente en cuanto es la reproducción de la existencia física de los individuos. Esta observación que hacen Marx y Engels es muy importante, que lleva a autores como Ricoeur a considerar la noción de producción y de trabajo en un sentido amplio, en un sentido ampliado, en un sentido que no es solamente la producción de los medios necesarios, indispensables para vivir, lo que nos lleva inmediatamente a traspasar el ámbito de la economía, ¿sí? No podemos pensarlo en términos acotados, sino que tenemos que pensar todos estos conceptos en el sentido más amplio posible, porque si no caeríamos en un error simplista y por tanto sí podríamos hacer a Marx
o podríamos hacer de Marx un mecanicista, un determinista, pero no es en principio lo que ellos están planteando, ¿no? Porque ellos mismos dicen, ¿no? Solamente, no debemos o no debe considerarse solamente en cuanto es la reproducción de la existencia física de los individuos. Y continúo leyendo. Es ya más bien un determinado modo de actividad, de la actividad de estos individuos, un determinado modo de manifestar su vida, un determinado modo de vida de los mismos, ¿sí? Modo de vida. Entonces, como los hombres producen, son porque producen su vida material y esto es un modo de vida. Continúo leyendo. Tal y como los individuos manifiestan su vida, así son. Lo que son coincide por consiguiente con su producción, tanto con lo que producen como con el modo como produce. Lo que los individuos son depende, por tanto, de las condiciones materiales de su producción. Y estas condiciones materiales de su producción, digámoslo de entrada, no es solamente si cuento con un martillo, con determinada herramienta o con determinada materia prima. No, 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 no. No es eso a lo que se refieren con las condiciones materiales de producción, sino justamente al modo en que nos organizamos y organizamos también esas cosas, como pueden ser las herramientas que se fueron desarrollando en ese modo de producir la vida. ¿Sí? Yo creo que hay una pregunta en la ideología alemana que es muy importante y es ¿cómo? ¿Cómo ocurre esto? Y yo creo también, y esto es una lectura mía, digamos, que es casi un programa, digamos, la ideología alemana, ¿no? Una gran pregunta que, digamos, como una especie de primera madeja de conceptos y de problemas que Marx va a plantear y de la cual va a tirar a lo largo de su vida. Y así como en la ideología alemana, Marx se pregunta con Engels de manera permanente cómo es que ocurren determinadas cosas en determinadas circunstancias. Bueno, en el Capital, por ejemplo, será por qué ocurren esas determinadas cosas, ¿sí? Por supuesto, en el medio pasan más de 20 años, ¿sí? Y va a cambiar un montón de cosas, pero me parece que podría ser una clave de lectura interesante. Entonces, el hombre es hombre porque trabaja, porque produce sus propios medios de vida y al producir sus propios medios de vida, ¿sí? Produce indirectamente su vida material. ¿Por qué? Porque es lo que le permite satisfacer sus necesidades, concepto también amplio, ¿sí? El de necesidades. Y acá me parecía tal vez interesante, bueno, volver a reparar en esta idea de modo, ¿sí? Es decir, cómo los hombres producen, y uno podría decir cómo se asocian estos hombres, estos individuos, estos hombres, estas mujeres, para producir. Y bueno, y qué producen también, ¿no? Porque para Marx y Engels eso también es importante. Observemos también que cuando los autores dicen que depende, lo que los individuos son depende por tanto de las condiciones materiales de su producción, también tiene que ver con el medio, ¿no? Con el que se encuentran. Esto es importante, digo, pongo un ejemplo medio sencillo, pero los pueblos nómades son nómades porque tienen condiciones mejores, por ejemplo, de tierra, se pueden ir moviendo de acuerdo a cómo van encontrando alimentos. En general los pueblos sedentarios son pueblos que tuvieron que afincarse porque no es que se mueven y encuentran, ¿sí? Y entonces, bueno, tuvieron que desarrollar más sus capacidades productivas para poder sobrevivir. Pienso en toda la construcción de terrazas, por ejemplo, para la plantación en lo que es la zona de Bolivia y de Perú, bueno, que supone una organización del trabajo mucho más compleja, pero que tiene que ver con una adversidad climática y de la geografía que no ha ocurrido, por ejemplo, en la pampa húmeda, ¿sí? Para pensarlo en
algunos ejemplos bastante cercanos. Y acá una cosa que solemos decir, que es bien interesante, es que el trabajo entonces es lo que hace al hombre hombre, lo que hace al humano humano, lo que hace, digamos, a la mujer mujer, es efectivamente el trabajo. Y ahí uno, si lo pudiera poner en una sola oración, ¿sí? Uno diría, bueno, el trabajo es el metabolismo. En estos términos lo plantea Marx en El Capital, luego. El trabajo es el metabolismo eterno del hombre con la naturaleza. ¿Y qué es el metabolismo? Es ese intercambio que todo ser vivo debe producir con la naturaleza para poder sobrevivir. Y cuando digo todo ser vivo, digo cualquier ser vivo. El tema es que solo el hombre transforma la naturaleza cuando intercambia con la naturaleza. Y el hombre, para poder intercambiar con la naturaleza, necesita trabajar. Es decir, no puede hacerlo de otro modo que no sea a través de una actividad, ¿sí? Y esa actividad se realiza además no en abstracto, sino de un modo concreto, ¿sí? Y esa actividad además se realiza siempre con otros. Por eso el trabajo es fundante de la vida social. Si uno quisiera ponerlo en una oración, uno diría, la historia de la humanidad es la historia de la transformación del medio, podríamos decir, de la naturaleza, en un medio para sí, en convertirlo en algo que le sea útil a él, ¿sí? El tema es que el modo en que ha hecho eso ha ido cambiando, ¿sí? El trabajo es el contenido, lo que tenemos que ver es el modo, y el modo tiene que ver con la forma en que se organiza ese trabajo, ¿sí? Pero pensemos entonces el trabajo como actividad. Actividad va a ser una palabra clave también que Marx va a tomar en la discusión con Feuerbach, y es importante, ¿no? Entonces, ¿cómo producen? Me interesa, ¿no? ¿Y qué producen? ¿Y qué producen? Habla incluso de una división del trabajo, ¿no? Porque una cosa es que se produzca, no sé, pongo un ejemplo muy vago, pero que se produzca solo tomate, y otra cosa es que se produzca lechuga y tomate, y otra cosa es que se produzca lechuga, tomate y cebolla, y entonces ahora podemos hacer una ensalada mixta si quieren, digo, para decir una pavada, pero quiero decir, esa división del trabajo a su vez nos va a hablar, que es una división que se va a producir también entre campo y ciudad, nos va a hablar de las fuerzas productivas. Y ojo con el concepto, con la palabra de fuerzas productivas, porque en realidad todavía no tiene ni la concepción, digamos, ni el alcance que va a tener en épocas del capital, ¿sí? Este es un Marx bastante pobre todavía conceptualmente. Claro, uno lo lee y que nada le parece pobre, pero es un texto muy complejo, es un texto con muchas vueltas, con muchas lecturas posibles, con muchas entrelíneas, pero sin embargo es un Marx muy joven todavía. Y acá lo que dice Ricoeur, que después lo vamos a volver a señalar, Ricoeur ya se nota que es un autor que me gusta bastante, lo que dice es, bueno, es un Marx joven que todavía le falta un desarrollo conceptual importante, que muchas veces digamos, a la cuestión discursiva que recurre es a enfatizar los conceptos, ¿sí? A repetirlos, a ponerle más adjetivos para que quede claro qué es lo que está queriendo plantear, ¿no? Pero bueno, volvemos entonces a esta idea de que, digamos, la división del trabajo nos habla entonces de un desarrollo de las fuerzas productivas, ¿sí? Y bueno, entonces la centralidad del trabajo y el modo en que estos hombres producen. Y entonces lo que va a afirmar en la página 20 es que entonces las distintas fases, momentos, podríamos decir, etapas, si quieren, pero no siempre tenemos que considerarlo como algo cronológico y mucho menos determinista. Las distintas fases, dicen Marx y Engels, del desarrollo de la división del trabajo son otras tantas formas distintas de la propiedad. Y acá viene algo muy, muy interesante, porque hay esta primera relación que es parangonar, de alguna manera, división del trabajo y propiedad, ¿sí? División del trabajo y propiedad. Y entonces uno diría, pero entonces, ¿la propiedad qué es? ¿Es propiedad sobre cosas? Y cuando uno en realidad lo relaciona con división del trabajo, la división del trabajo no suena a lo mismo. Y entonces cuando hablamos de propiedad, deberíamos pensar
no solamente entonces en la digamos así, en la propiedad de cosas justamente, sino tal vez, y por ahora lo dejo como pregunta, en relaciones, ¿sí? No es ser propietario de cosas, sino ser propietario o poder dominar o poder tener poder sobre determinadas relaciones. Y ahí, en realidad, Marx y Engels siguen por el camino de pensar esto, ¿no? De pensar cada etapa de la división del trabajo, en realidad también va a determinar las relaciones que tengan los individuos entre sí y las relaciones que tengan los individuos entre sí en relación al material, al instrumento y al producto del trabajo. Y en las páginas que siguen, lo que hacen Marx y Engels es justamente eso, mostrar cómo los distintos tipos de propiedad, en el modo de producción antiguo, en el modo de producción feudal, en las comunidades primitivas, en realidad, fíjense, modo de producción refiere al modo en que los hombres se organizan para producir. Y el modo en que los hombres se organizan para producir es el modo en que producen su vida. Ese modo en que producen su vida es un modo de actividad y eso en realidad es una determinada división del trabajo. Por eso es importante ver esta relación entre el material, el instrumento, el producto del trabajo y el trabajo mismo, que es lo que configura, lo que determina o lo que constituye al hombre. Y entonces en las páginas que siguen, Marx va a analizar, ¿no?, la primera forma tribal, la segunda comunal y estatal, la tercera feudal o por estamentos, y en las ciudades la propiedad corporativa de los gremios. Y en cada una de estas formas de propiedad, justamente lo que Marx va a hacer, Marx y Engels van a hacer, es mostrar las relaciones concretas que se dan entre los hombres. Después yo les voy a hacer otro aporte, digamos, para pensar estos modos de propiedad de manera más, tal vez más, un poquito más esquemática del desarrollo que hacen Marx y Engels acá. No porque no sean importantes, las dejo de lado, sino para seguir el hilo del pensamiento de Marx y Engels. Y lo que van a plantear es que encuentran el hecho de que determinados individuos como productores actúan de determinado modo, contraen entre sí relaciones políticas y sociales determinadas. Y lo hacen, digamos, porque habría que ver como los tiempos en lo que esto está planteado, ¿no? Primero como productores y luego, no porque sea cronológico, insisto con esto, pero sí tenemos que pensarlo como, si se quiere, como momentos diferenciados, como relaciones políticas y sociales. Y entonces lo que dicen los autores también es que la observación empírica debe poner de relieve la trabazón existente entre la organización política y la producción, ¿no? Y aparece entonces ahí una contradicción, ¿sí?, entre la organización social, es decir, y política, perdón, es decir, cómo, podríamos decir nosotros, cómo se representan y se organizan social y políticamente, y la producción, es decir, cómo se organizan para producir, que nosotros ya sabemos qué significa producir la vida. Entonces, esa contradicción quiere decir que ambos, organización política y Estado aparece, brotan constantemente del proceso de vida de determinados individuos, como realmente son, cómo actúan y cómo producen materialmente, ¿sí? Y que tenemos que considerar cómo se desarrollan esos individuos bajo premisas que son independientes de su voluntad. Y esto que acabo de decir de manera más o menos textual es bien interesante, porque en realidad lo que dicen Marx y Engels no es que por un lado tenemos la producción, que es la producción de la vida, y por otro lado el modo en que se representan políticamente como si fueran cosas desconectadas o realidades diferentes. No, lo que dicen es, ese Estado, esa organización política y social, no puede brotar de otro lado que de la acción material y concreta de estos individuos que producen la vida. Es decir, que del modo en el que producen, de cómo se organizan para producir y qué producen, brota el modo en que se representan. Y ahí ya tenemos una primera contradicción, porque el modo en el que producimos
es diferente del modo en el que nos representamos políticamente. Lo voy a decir más claramente. El modo en que producimos actualmente es un modo en el que existe la propiedad privada, en el que, digamos, una clase social se apropia de lo producido por otra clase social, etcétera, 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 ¿no? Ese es el modo en el que nos organizamos para producir. Ahora, nos representamos políticamente como iguales. Ahora, ese representarse políticamente como iguales no brota de la nada, sino que brota de ese modo en que nos organizamos para producir, con lo cual es evidente que si esa relación está, tenemos que ver cómo esa relación se produce, por qué se manifiesta de ese modo y eventualmente si quisiéramos transformar eso, si no tenemos que preguntarnos antes de cómo nos representamos, cómo es que producimos. Por eso lo que decía al principio que Ricoeur planteaba, que tal vez no se trata de dar nuevas respuestas a las mismas preguntas, sino de formular nuevas preguntas frente a los mismos problemas, ¿no? Y entonces aparece otra palabrita que es esta idea de que este modo de representarse brota constantemente del proceso de vida, y proceso de vida me parece sumamente importante porque este proceso de vida, y en un punto voy a ser reiterativa, es cómo producen, y ese cómo producen es independiente de su voluntad. Muchas veces va a aparecer ese cómo producen independiente de su voluntad asimilado a la palabra natural, ¿sí? Pero no porque digamos que venga de la naturaleza como algo que no se puede transformar, sino, bueno, como esto, como independiente de la voluntad. Es algo sobre lo que yo, individuo, yo, mujer, yo, persona, no puedo incidir, ¿sí? Lo hago, pero no puedo incidir sobre eso que hago, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver cómo sigue ese párrafo, ¿no? Porque es muy interesante. Ahora, Marx nos dice, de este proceso de vida real, si quieren, de este proceso de vida, este modo en cómo nos organizamos para producir, y si quieren, de este modo de producir la vida, ¿sí? Es que brota la conciencia, ¿sí? Es decir, y esto es bien interesante, porque entonces no tiene razón Hegel que la conciencia es lo primero, ¿sí? Sino que en realidad podríamos decir nosotros, si pudiéramos poner un primero y un después, primero tenemos individuos de carne y hueso que para satisfacer sus necesidades tienen que intercambiar con la naturaleza, que ese metabolismo se denomina trabajo, que ese trabajo en los individuos se produce socialmente, que se hace con otros, con otras, y que produce no solamente lo que va a consumir para poder reproducirse, sino también los medios que va a utilizar para producir, y de ese ser, de ese modo en que el individuo es, porque así como se manifiestan son, leímos en la página 19, brota entonces la conciencia. Y vamos a ir a leer la página 25. Vamos a arrancar un poquito antes, bueno, repitiendo en parte lo que veníamos diciendo, ¿no? Tercer párrafo de la página 25, a la mitad del párrafo, dice Marx y Engels lo que veníamos diciendo: la organización social y el Estado brotan constantemente el proceso de vida de determinados individuos, pero estos individuos no como pueden presentarse ante la imaginación propia o ajena, sino tal y como realmente son, es decir, tal y como actúan y cómo producen materialmente, y por tanto, tal y como desarrollan sus actividades bajo determinados límites, premisas y condiciones materiales independientes de su voluntad. Y ahora sí lo que quiero leer particularmente, porque dicen los autores: la producción de las ideas y representaciones, estoy en el último párrafo de la página 25, de la conciencia, aparece al principio directamente entrelazada con la actividad material y el comercio material de los hombres como el lenguaje de la vida real, ¿sí? Pues vamos a volver sobre este término o sobre este concepto que es el lenguaje de la vida real, no directamente entrelazada con la actividad material, no dame esto, te pido aquello, ¿no? Como una necesidad de ese intercambio. Pero continúo leyendo. Las representaciones, los pensamientos, el comercio espiritual de los hombres se representan todavía aquí como emanación directa de su comportamiento material. Y lo mismo ocurre con la producción espiritual, tal y como se manifiesta en el lenguaje de la política, de las leyes, de la moral, de la religión, de la metafísica, etc. de un pueblo. Y ahora lo que sigue es muy, muy importante. Los hombres son productores de sus representaciones,
volvamos o marquemos esta noción de representaciones, ya la dijimos al comienzo, repito, los hombres son los productores de sus representaciones, de sus ideas, etc., pero los hombres reales y actuantes, tal y como se hayan condicionados por un determinado desarrollo de sus fuerzas productivas y por el intercambio que a él corresponde, hasta llegar a sus formaciones más amplias. La conciencia no puede ser nunca otra cosa que el ser consciente, y el ser consciente de los hombres es su proceso de vida real. ¿Sí? Esto que es una remera casi, ¿no? Que es una de las frases más famosas de Marx en realidad, y bueno, por supuesto de la ideología alemana, es muy interesante, porque la conciencia entonces es un atributo del ser. ¿Sí? Esto es interesante porque no se es, ¿no? Es decir, una persona es, Juan es, María es, ¿no? Si uno lo piensa en términos sintácticos, es algo incompleto, ¿no? El verbo ser es un verbo copulativo que necesita que se predique algo sobre ese verbo, ¿sí? Traigo esto para que se entienda. Entonces uno diría, bueno, el ser, ¿sí? Sería el contenido y esa conciencia es un atributo, ¿sí? Es decir, el ser de los hombres es su proceso de vida real y su proceso de vida real es cómo los hombres producen y qué producen los hombres, es decir, cómo se organizan para producirlo, es decir, no solamente qué producen, sino las relaciones que establecen entre ellos para producirlo. Es decir, que lo material refiere a relaciones. ¿Sí? Y lo que producen no es solamente cosas materiales para su subsistencia, no hay que quedarse, comenzaban diciendo Marx y Engels, en ese concepto limitado de producción, sino que tenemos que considerarlo de manera ampliada, porque también producen, en el lenguaje de la política, también tienen una producción espiritual. Y esa producción espiritual es la producción de representaciones. Y una representación es poner una cosa en lugar de otra. ¿Sí? Siempre ponemos un ejemplo y vamos a suponer que estamos en el ámbito presencial y hemos cambiado de decanos muchas veces, y si aquí entrara, ¿no? Si estuviéramos en el ámbito presencial y entrara la decana, yo les diría, les presento a la decana, pero si en lugar de venir la decana viene un secretario o una secretaria, yo les diría, bueno, vino el secretario tal, que se llama fulanito de cual, ¿sí? Y viene en representación de la decana. Ese secretario no es la decana, es una representación de la decana, es una persona en lugar de otra persona, una cosa en lugar de otra cosa, ¿está bien? Y esto es lo que a Marx y a Engels les empieza a preocupar bastante, ¿no? Entonces la conciencia no puede ser otra cosa nunca que el ser consciente. O sea, la conciencia no es el sujeto. La conciencia es algo que brota del ser, que brota del sujeto, a diferencia de lo que planteaba Hegel y también a diferencia de lo que planteaban los otros jóvenes hegelianos, porque en definitiva ellos suponían que las transformaciones y la acción se producían a través de la conciencia. Y en realidad Marx y Engels dice, para, porque vos nunca te preguntaste por el entronque de esa filosofía, de esa conciencia con la realidad alemana. Pero hay más, ¿sí? Y veamos cómo sigue el párrafo para poder completar esto. Continúo entonces con la lectura del párrafo, ahora estamos en la página 26, que dice: la conciencia, prestemos atención por favor a todos los términos, ¿no? La conciencia no puede ser nunca otra cosa que el ser consciente, y el ser de los hombres es su proceso de vida real, esto ya lo habíamos leído. Y continúa, y si en toda ideología los hombres y sus relaciones aparecen invertidos como en una cámara oscura, este fenómeno responde a su proceso histórico de vida, como la inversión de los objetos al proyectarse sobre la retina responde a su proceso de vida directamente físico. Es decir, ¿qué es lo interesante acá? Porque nos habla de conciencia como atributo del ser, ¿sí? No como algo que preexiste al ser, y el ser se produce, digamos, mediante el trabajo, el individuo, el ser humano se produce mediante el trabajo, y aparece inmediatamente la palabra ideología, ¿sí? Donde aparecería, digamos, que cuando, digamos,
los hombres y sus relaciones aparecen de manera invertida, ¿no? Esto lleva mucho debate dentro del marxismo, inclusive la noción de ideología, pero lo que a nosotros en general nos parece es que este proceso primero es inevitable, ¿sí? No es un problema de conciencia. La pregunta es, ¿por qué en este modo de organizarnos, en este modo de producirnos como seres humanos, nuestra conciencia se presenta como ideología? ¿Sí? Y esto es muy importante porque entonces no es que hay conciencia por un lado e ideología por otro, sino que la ideología es la forma concreta de la conciencia. ¿Y qué significa que la ideología sea la forma concreta de la conciencia? Que es el modo en que ella se expresa. No se expresa como un conocimiento de la realidad, ¿sí? Porque podemos considerar a la conciencia como sinónimo de conocimiento, no se presenta entonces como un conocimiento de la realidad, como presentando la realidad, sino como una representación de lo real. ¿Sí? Una representación de lo real. Y como decíamos hace un rato, representación es poner una cosa en lugar de otra. ¿Sí? Y acá entonces hago una pequeña observación porque hay algunos autores que van a considerar que la ideología es falsa conciencia, ¿sí? Y en realidad, desde nuestra perspectiva, primero que Marx y Engels no lo dicen, pero además, desde nuestra perspectiva, no es correcto, ¿sí? Porque esa ideología o esa forma de la conciencia no es falsa, es absolutamente real, o sea, es absolutamente real que nos representamos como iguales, es absolutamente real el Estado, es absolutamente real la religión, es absolutamente real lo que plantean los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? No es una mentira, no es un problema de falsa conciencia y entonces yo tengo que invertir esa conciencia y pensarlo del modo correcto y entonces los problemas se resuelven. ¿Se entienden? Porque eso sería quedarse en el terreno del joven hegelianismo, en el terreno de Hegel, en los planteos que hicieron otros jóvenes hegelianos. Marx y Engels está diciendo, no se trata de esto. Para que esa conciencia sea el conocimiento real de la sociedad en la que vivimos, es necesario transformar la sociedad en la que vivimos. ¿Sí? ¿Por qué? Y vuelvo con esta idea, porque la ideología es la forma real de la conciencia y en tanto forma real de la conciencia es una representación de lo real. Vamos a volver sobre este punto porque vamos a seguir avanzando con el texto para ver nuevas determinaciones, ¿sí? Que van a ir apareciendo y que van a dar sustento, digamos, a estos planteos. Y el texto sigue, ¿no? Porque dice, totalmente al contrario de lo que ocurre en la filosofía alemana, ¿sí? Que desciende del cielo sobre la tierra, aquí se asciende de la tierra al cielo. Esta es una frase muy famosa, pero no vale, digamos, para saber la ideología alemana solamente esta frase, ¿sí? Lo digo porque ha pasado en algún final que aparece como respuesta, digamos, y es muy bonita, pero absolutamente insuficiente por sí misma, ¿no es cierto? Pero vuelvo a leer, totalmente al contrario de lo que ocurre en la filosofía alemana, que desciende del cielo sobre la tierra, aquí se asciende de la tierra al cielo. Es decir, no se parte de lo que los hombres dicen, se representan o se imaginan, ni tampoco del hombre predicado, pensado, representado o imaginado para llegar arrancando de aquí al hombre de carne y hueso, ¿sí? Es decir, no hacemos lo que hacen todos los otros jóvenes hegelianos y el propio Hegel, ¿sí? Se parte del hombre que realmente actúa, ¿no? Este es el punto de partida de las premisas que hablábamos también hace un rato, y arrancando de su proceso de vida real, se expone también el desarrollo de los reflejos ideológicos y de los ecos de este proceso de vida, ¿sí? Es decir, el modo en que aparece, ¿sí? Representado en la conciencia ese modo de vida, ¿sí? Y continúa, también las formaciones nebulosas que se condensan en el cerebro de los hombres son sublimaciones necesarias de su proceso de vida material, proceso empíricamente registrable y sujeto a condiciones materiales, ¿sí? Entonces, no es un problema de conciencia, ¿sí? El asunto, sino, bueno, preguntarnos, ¿acaso
si no tendríamos que cambiar esa realidad en la que se produce esa conciencia antes de pensar directamente en esa conciencia, ¿no? Leo un poquito más y dice: la moral, la religión, la metafísica y cualquier otra ideología y las formas de conciencia que a ellas corresponden pierden así la apariencia de su propia sustantividad. No tienen su propia historia ni su propio desarrollo, sino que los hombres desarrollan su producción material y su intercambio material cambian también, al cambiar esta realidad, su pensamiento y los productos de su pensamiento. Y esto ya, aunque por ahí lo pasamos medio rápido, lo dijimos muchas veces, es de ese proceso de vida real, de esa producción de la vida mediante el trabajo, siempre con otros, del único lado, del único lugar, del único espacio, de la única relación que puede surgir esta ideología y esa conciencia, ¿sí? Y otra frase famosa, ¿no es cierto? Repito esta idea, ¿no? Entonces no tienen su propia historia ni su propio desarrollo, sino que los hombres que desarrollan su producción material y su intercambio material cambian también al cambiar esta realidad, su pensamiento y los productos de su pensamiento. Y agrego, no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Y esto, por supuesto, digamos, es un razonamiento que está tensionado por los autores y que está presentado de modo categórico, tratando de no dejar lugar a dudas, ¿no es cierto? El tema es que obviamente uno después, cuando analiza cualquier individuo, el proceso de vida, ese proceso de vida es también con conciencia. Pero en realidad hay algo de un materialismo bastante elemental, digamos, en el planteo de los autores, de Marx y Engels, que es decir, bueno, primero tengo que estar en condiciones de poder vivir para poder pensar, ¿sí? Y esas condiciones para poder vivir se garantizan mediante este proceso de vida real, que es el trabajo producido con otros, con lo cual, digamos, uno diría, le pongo muchas comillas, lógicamente, ¿sí? Antes del trabajo, y como consecuencia de eso la conciencia, pero más aún del modo en que organizamos ese trabajo, que es tan particular, que se llama capitalismo, digámoslo, brota esta conciencia bajo la forma de ideología, que es la representación de lo real y por tanto cierto desconocimiento de aquello que se hace. ¿Y por qué hay un desconocimiento de aquello que se hace? Porque aquello que se hace es ajeno a la voluntad, ¿sí? Es involuntario, no depende de mi voluntad. Y vamos a volver sobre este punto. Para ir cerrando este apartado, en la página siguiente, los autores sostienen que allí donde termina la especulación en la vida real, comienza también la ciencia real y positiva, la exposición de la acción práctica, del proceso práctico de desarrollo de los hombres. Terminan allí la frase sobre la conciencia y pasa a ocupar su sitio el saber real. La filosofía independiente pierde con la exposición de la realidad el medio en que puede existir. Es decir, da por tierra la posibilidad de que la filosofía, bajo la forma de la crítica teórica, bajo la forma de pensar solamente la conciencia sin un entronque con la realidad, de pensar solamente la conciencia sin pensar la naturaleza y la intervención del hombre en la naturaleza, pierde su razón de ser. ¿Frente a quién? Frente a esto que están haciendo efectivamente Marx y Engels, que es justamente presentar el proceso de vida real y no representarlo a través de cómo la conciencia se figura ese proceso. De manera que podríamos decir, para este apartado, el gran problema que notan los autores en toda la filosofía previa está en el punto de partida, en no preguntarse, digamos, por la filosofía previa, de dónde brota ese modo de la conciencia, ¿sí? Ese modo de la conciencia tiene como forma real la ideología. Entonces, si nosotros repasamos por un segundo una cuestión, podríamos ver que los autores hablan de conciencia, hablan de ideología, hablan de reflejos ideológicos, hablan de representaciones, hablan de ecos del proceso de vida real, hablan del hombre predicado, ¿sí? Como lo habían llamado otros autores. Y lo que tenemos que pensar es
que la ciencia entonces va a ocupar el lugar de la filosofía. Por eso este texto es un punto de inflexión y en algún sentido es la superación de la filosofía, porque volvamos a recordar esta idea de que la filosofía o la realización de la filosofía es la crítica, y vamos a ver qué plantean Marx y Engels en este terreno o en este sentido. Y una cosa que nos restaría decir es por qué utilizar la palabra, porque esto no está problematizado en el texto, por qué utilizar la palabra ideología para referirnos a esta forma particular de la conciencia que es la representación de lo real y por tanto no es la presentación de lo real, es poner una cosa en lugar de otra, que algunos llaman ecos e incluso algunos llaman falsa conciencia, ¿no? Es decir, aunque ya lo hayamos discutido, por qué no adherimos con ese término.